Lo único que el ser humano tiene por objetivo es estar en un estado placentero, conectado al placer. Ese es el objetivo máximo y único del yo. Ese es lo que podríamos decir, a título de lo que estamos viendo, el goce o el egocentrismo en su máxima definición. Porque nosotros, ¿sí? Cuando nos gestamos, que ese es nuestro primer contacto con este plano, con este mundo, es la gestación. O sea, eh, la vida no inicia después que naciste. O sea, hay algo previo, que es la gestación. Y en toda esa gestación, vos lo que hiciste fue estar muy cómodo, panza para arriba si querés, en un ambiente protegido, cálido, temperatura, ¿no? Entonces, muy lindo. Y sobre todas las cosas, conectado a un tubito que se llama cordón umbilical, conectado a una cosa que se llama placenta, en donde vos no tenías que mover un dedo para recibir absolutamente todo. Nutrientes, este, eh, bueno, nutrientes para gestarte y formarte, etcétera, etcétera, etcétera. Un día, sin que vos te enteres, sin que vos lo quieras, sin que vos te los propongas, de repente saliste como por un tubo, literalmente, de ahí. Y eso, para nosotros, es un registro extremadamente violento. Y a partir de ese instante, se acabó la alimentación gratis, la comodidad, y que ahora ni siquiera tenías que respirar, nada. Y de repente, de un instante hacia otro, tuviste que hacer cosas. O sea, a partir de ese momento, el sustento vital te lo tenés que tener vos. Eso es el pasaje del placer al displacer. Porque de ese momento, de esa etapa de placer total en la que estabas, de un instante hacia otro, pasaste al displacer total y no entendés un pomo de lo que está pasando. Bien, absolutamente toda nuestra vida y nuestro desarrollo psíquico está marcado en eso, porque es el desde dónde de cada uno de nosotros. Por lo tanto, todas las cuestiones que te suceden van a estar marcadas por el placer, displacer, placer, displacer. O sea, todo lo que después viene, que es el discurso, ese programa, es un manual de instrucciones, es una ley a través de la cual vos vas a estar en estado de placer. Y cualquier intento que hagas por correrte de ese discurso, por correrte de ese manual de instrucciones, por salirte de esa línea, lo que va a generarte es displacer. O sea, podríamos decir, todo ese discurso que te da ese placer es eso como podríamos llamarlo, esa zona de confort. Que no importa si ahí adentro después te gusta, no te gusta, pasan cosas lindas o feas, no importa, porque todo eso es lo que a vos te genera placer. ¿Qué sucede? Partimos, acuérdense que nuestro psiquismo está representado por una esfera, en donde ese punto de máximo placer es el centro de esa esfera.
Después, en lo cotidiano, van sucediéndonos cosas, vamos queriendo cosas y vamos corriéndonos del centro al borde. Ese borde de la esfera es lo que se conoce justamente como borde. O sea, varias veces hemos hablado de, estás en un borde, llegas al borde, tenés que ir al borde, porque es justamente ese punto de división entre tu zona de confort, tu zona de placer. Pero hay cosas que vos querés en tu vida que no están ahí adentro de esa esfera, están afuera, pero no tenés ni instrucciones de cómo lograrlo, ni tenés registro de placer para lograr eso. Por lo tanto, cuando vos querés pasar, salir, cruzar el límite, cruzar el borde, va a activarse en vos un mecanismo de alerta que se llama falla. Ese mecanismo de alerta que se llama falla va a activarse en vos, ¿para qué? Para que vuelvas al centro. Es como un alambre electrificado, digamos, ¿no? Un borde electrificado. Vos llegás al borde, lo tocas, te da una patada para que vuelvas al centro. Porque de atravesarlo, lo que te viene es una zona de displacer. Porque así como vos en un momento, en lo real, estuviste en una zona de confort y pasaste a una zona de disconfort, que después volviste a rearmar como tu zona de confort, ahora tenés que volver a nacer. Es un renacimiento, porque vos tenés que salir de esa zona de confort para ir a una siguiente esfera que hoy la registrás como zona de displacer. Pero al igual que lo anterior, si lográs soportar todo lo que va a suceder en esa zona de displacer para que vuelvas al centro, si lo logras soportar, esa zona en la que estás ahora también va a transformarse en una zona placentera. Y cuando eso ya sea placentero, vas a tener que ir al siguiente nivel. Y cuando eso sea placentero, vas a tener que ir al siguiente nivel. Y cuando eso sea placentero, vas a tener que ir al siguiente nivel. Ese es el combate eterno en nuestra existencia. Porque donde te estancaste, sonaste. Ahora, hay un punto más que no es menor. Cuando nosotros nacemos, ya el acto de nacer, ¿no? Por eso, bueno, esto que te hablaba de renacer, es parte de lo que se habla en este camino. Hay que renacer, hay que resurgir, hay que... Bueno, porque realmente, la diferencia es que en la vez, cuando nacimos, ¿sí? Nacimos a la vida biológica y es otro el que nos llevó ahí. El segundo nacimiento es a la existencia y somos nosotros los que elegimos nacer. Y entonces integramos a nuestra vida biológica nuestra vida en existencia. Y de ahí vamos integrando, vamos integrando, vamos integrando. Ahora, cuando nosotros nacemos, el doctor, la partera, el perro, lo que fuera que cortó ese cordón umbilical es en lo real. Es el cordón umbilical que te conecta a esa placenta en lo real, que te da todo ese confort. Pero nosotros tenemos tres registros, no solamente lo real. Por lo tanto, no tenemos un cordón umbilical, tenemos tres cordones umbilicales, no uno, tenemos tres. Un cordón umbilical real, un cordón umbilical energético o emocional y un cordón umbilical simbólico. El doctor o quien fuera se encargó de cortar el cordón real, pero los otros dos cordones siguen conectados. ¿A quién? A esa placenta. ¿Pero de quién es esa placenta? Oh, No. exactamente. Entonces, cuando hablamos de la cédula edípica,
que es esa conexión con mamá, es porque seguimos conectados en lo simbólico y en lo emocional energético. Papá y esa función paterna es el que, de alguna manera, percibiendo eso, su función es ser el que corte esos dos cordones. Y ahí es donde vienen esos estados de la función paterna, que son los pasajes de mito. Del mito de la horda al mito de Narciso, al mito de Edipo. Pero papá lo hace como lo hicieron en él. Y el que lo hizo en él lo hace como lo hizo el que se lo hizo en él. Y al que se lo hizo en él lo hace como se lo hicieron a él. Y ahí podríamos llegar hasta Adán y Eva, digamos. Y ese corte es fallido. Nunca el corte es completo. Somos nosotros los que, aplicando esa función paterna, tenemos que concluir esa tarea que inició, esa función paterna del otro, e incorporarla a nosotros. Anudado con lo que estábamos hablando hoy, podríamos decir que ese cordón simbólico es las verdades absolutas que nos dan ese placer para seguir en ese estado, ¿no? Que es el que simbólicamente representa el que en lo real tuvimos al momento de estar conectados a esa placenta. Y acuérdense que así como tenemos esa programación simbólica, que es la programación del lenguaje, que es la programación de todas esas creencias, tenemos una programación emocional. Esa programación emocional es la que va a hacer que nos sintamos de la manera acorde a lo que la creencia en lo simbólico nos indica. Ese es el cordón emocional, el cordón energético. Entonces, todo lo que vos hacés, todo lo que vos decidís, todo lo que vos pensás, todo lo que vos sentís, al fin y al cabo, es para mantenerte en estado de placer, que es ese estado de completud. Y por eso cada vez que tenés que atravesar un borde, o sea, cortar con ese cordón o cortar un poco más ese cordón, es tanto el terror, el temor, el horror y todas las cosas juntas que te agarran, porque tenés que ir a esa zona de displacer, que es el sinónimo, el símil, de cuando naciste. Y está registrado de una manera tan abrupta y violenta que genera tanta angustia que lo único que tenemos como mecanismo de defensa ante eso es reprimirlo y olvidarlo. Cuando hablamos de que el psiquismo reprime, es porque cualquier cosa y todo lo que reprime es para no conectar con ese momento, con el momento de máxima angustia. Y el momento de máxima angustia es cuando salimos por ese canal angosto, de ahí viene la palabra angustia, que es el pasaje del estado de placer al estado de displacer. Entonces, ¿por qué te es tan difícil encarnar ese guerrero en vos? Porque no soportás el displacer y seguís aferrado al placer. Tan simple como eso. Todo lo que vos haces es para seguir en estado placentero, o sea, dentro de la placenta.